En el vídeo de hoy vamos a ver cuáles son los complementos verbales que podemos encontrarnos en una oración. Vamos a empezar por el complemento directo. Antes de saber cómo se analiza, es importante que sepamos cuál es su definición, o sea, ¿qué es el complemento directo? Pues bien, el complemento directo va a ser la persona, animal o cosa que completa el significado de los verbos transitivos. Recordemos que los verbos transitivos son aquellos que llevan complemento directo, si no serían intransitivos. ¿Cómo vamos a identificar nosotros el complemento directo en una oración? Aquí tenemos 5 pautas, de las cuales yo me voy a decantar en una, que creo que es la más segura. Por un lado tenemos que sustituyamos el complemento directo por los pronombres átonos lo, los, la, las, es decir, lo, la, los, las. Ese sería uno, que es válido, pero a veces nos puede llegar a confusión de si es un indirecto o si es un directo. Entonces, la otra opción, y es con la que yo me quedaría, que es la más fiable, es que cojamos la oración y la pasemos a pasiva. Es decir, que transformemos la oración de activa a pasiva. ¿Qué va a pasar? Que el complemento directo pasa a ser el sujeto de la oración pasiva. Ahora veremos un ejemplo. Otra opción que tenemos, por si estamos dudando entre si es complemento directo o si es sujeto, es cambiar el número del verbo. Si el complemento directo no cambia, va a ser nuestro complemento directo, porque si cambiara para realizar la concordancia, entonces estaríamos hablando de un sujeto. Entonces, esa sería otra opción. Y luego las dos últimas que os pongo aquí es porque siempre se ha dicho complemento directo lo sacamos preguntando qué o a quién. ¿De acuerdo? Pero estas dos no son del todo fiables porque a veces nos llevan a confusión. ¿De acuerdo? Entonces, optad por sustituirlo por lo, la, los, las y luego para asegurar, transformar la oración de activa a pasiva. Y veis si el complemento directo pasa a ser el sujeto. Entonces, si nosotros tenemos aquí María dio unas monedas, tenemos el verbo dar y tenemos unas monedas. ¿De acuerdo? Vemos que la podemos sustituir por María las dio. Y vemos también que si la pasásemos de activa a pasiva, unas monedas son dadas por María. Vemos que una moneda ha pasado a ser el sujeto paciente. Por lo tanto, ese sería nuestro complemento directo. Damos el paso ahora al complemento indirecto. Este complemento lo que hace es designar a la persona o cosa que es destinataria o que padece o que se beneficia de la acción del verbo. ¿Cómo lo identificamos? Igual que antes. Vamos a ver siempre el complemento indirecto, va a ser un sintagma preposicional. O también puede aparecer con la forma de un pronombre átono como me, te, se, le, les, nos, os y se. Luego, otra cosa es que lo sustituyamos por los pronombres átonos le o les. Otra más sería, para asegurarnos, transformar nuestra oración a pasiva, como hacíamos antes. Al pasarla a pasiva, el indirecto no va a cambiar. Va a seguir siendo indirecto tanto en la pasiva como en la activa. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que si en una oración queremos sustituir a la vez el directo y el indirecto por pronombres, no podemos decir, por ejemplo, le, la, dije. No podemos decir lela, sino que diríamos se la dije. Es decir, cuando estén los dos sustituidos por pronombres, nuestro complemento indirecto, en vez de se, en vez de le, va a pasar a ser se. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos. Le he preguntado una tontería. Vemos que tenemos el verbo preguntar y tenemos aquí una tontería y el pronombre le. El pronombre le sabemos automáticamente que es un complemento indirecto, pues esa forma no es del complemento directo. Y luego tenemos una tontería, que va a ser nuestro complemento directo. ¿Por qué? Pues porque si yo la paso a pasiva, una tontería es o fue preguntada por
mi. Vemos que una tontería ha pasado a ser el sujeto. Y si lo sustituyéramos, se quedaría se la he preguntado. ¿De acuerdo? El le automáticamente se ha convertido en se. Y luego tenemos aquí el último ejemplo, tenemos el verbo entregar, tenemos la oración: el cartero entregó una carta a mi madre. Es decir, tenemos dos complementos. El cartero la entregó a mi madre. Por lo tanto, aquí vamos a tener un complemento directo. Una carta fue entregada por el cartero a mi madre. Luego tenemos a mi madre. El cartero le entregó una carta. Lo puedo sustituir por le. Por lo tanto, es nuestro complemento indirecto. Y si la pasamos a pasiva, a mi madre no cambia. Sigue siendo indirecto tanto en la activa como en la pasiva. Pues bien, pasamos ahora a los complementos circunstanciales. Este complemento lo que va a decirnos o a especificarnos son las circunstancias, ¿vale?, en las que se desarrolla la acción del verbo. Ahora, los complementos circunstanciales vamos a ver que son complementos que se pueden eliminar de la oración. Es decir, si yo puedo eliminarlo, es posible que sea un complemento circunstancial, porque no es necesario para completar el significado, como pasaba con el complemento directo. Estos se pueden eliminar. Dependiendo del libro, del manual que sigáis, hay muchísimos complementos circunstanciales. Aquí os he puesto los circunstanciales más comunes. Son muy fáciles de ver porque expresa tiempo y le preguntamos cuándo. Luego tenemos el de lugar, preguntándole dónde, el de modo, cómo, instrumento, con qué. Aquí es importante que veáis el sentido de la frase y que sea un instrumento que nos ayuda a realizar una tarea. Subieron los ladrillos con la grúa. La grúa es una herramienta para realizar esa acción. Tenemos el de causa, preguntándole por qué, el de finalidad, para qué, el de compañía y el de materia. ¿De acuerdo? Estos son los más comunes que suelen salir y son muy sencillos de ver. ¿Cómo lo vamos a identificar? Al igual que antes, tenemos unas pautas para identificarlo. Primero vamos a comprobar que sea un sintagma adverbial, un sintagma preposicional o un sintagma nominal. Tras esto, vamos a intentar sustituir el complemento indirecto por un adverbio. Y ya la última opción es que veamos que el complemento circunstancial no es obligatorio, lo que hemos dicho. Lo puedo eliminar. Si nos vamos a una oración de antes, por ejemplo, se secan las flores por el calor. Nosotros vemos que por el calor, que sería la causa, podemos decir se secan las flores. Y la oración seguiría teniendo sentido. Estos son muy fáciles de ver porque son los que nos expresan circunstancias. Luego, llegamos ahora al complemento predicativo. Este complemento conlleva a muchas confusiones, sobre todo cuando os equivocáis y ponéis complemento circunstancial de modo. ¿Qué es el complemento predicativo? Va a ser, generalmente, lo más común es que sea un adjetivo, ¿vale? Y solo va a aparecer con los verbos predicativos, es decir, no va a aparecer nunca con ser, estar o parecer. Y concuerda, que aquí está la clave, que concuerda con el sujeto o el complemento directo de la oración. Lo vamos a poner aquí, concuerda. ¿Cómo lo identifico? Pues bien, siempre va a ser un sintagma adjetival o un sintagma nominal. Otra cosa, lo que acabamos de decir. Vamos a ver si hay concordancia entre el predicativo, el directo o el sujeto. Es decir, que el predicativo tiene que concordar con el directo o con el sujeto en número. Comprueba que el verbo es predicativo, que eso ya lo hemos dicho, solo puede aparecer con los verbos predicativos, y que no lo confundas ni con un circunstancial ni con un atributo. ¿Vale? Entonces, si nosotros tenemos estas dos oraciones, Patricia regresó contenta. ¿Vale? Tenemos aquí contenta. Vemos que es un adjetivo, que es una de las pautas que tiene que tener para ser un complemento predicativo. Y luego vemos que nos está
mostrando cómo está Patricia. Y si nosotros Patricia, que sería nuestro sujeto, lo pasamos al plural, si es complemento predicativo debería de cambiar. Entonces, Patricias, las Patricias regresaron contentas. Cambia, pues entonces es un complemento predicativo. ¿Vale? No vaya a poner de modo, porque para que fuese de modo debería de ser un adverbio. Y este es un adjetivo, por lo que es predicativo. Ahora tenemos Juan tiene rota la camisa. Tenemos nuestro verbo, nuestro sujeto que es Juan, y luego tenemos la camisa. Juan la tiene rota. Sería nuestro complemento directo. Y luego nos queda aquí rota, que si tendéis a hacer cómo tiene la camisa, pues vais a pensar que es un circunstancial de modo. Pero parar un momento y ver que es un sintagma adjetival, por lo que ya no puede ser un circunstancial de modo, y vemos también que está concordando. La camisa, singular femenino, rota, singular femenino. Si decimos Juan tiene rotas las camisas, todo cambia. Por lo tanto, aquí tenemos otro complemento predicativo. Pasamos al siguiente, complemento agente. Este es muy fácil de ver porque solo va a aparecer en las oraciones pasivas, ¿vale? Y es quien realiza la acción en las oraciones pasivas. Normalmente en una oración activa la acción la realiza el sujeto, pero en esta la va a realizar el complemento agente. Entonces, ¿cómo vamos a identificar este complemento? Primero, vemos que la oración sea pasiva. Si no es pasiva, nunca puede haber un complemento agente por más que aparezca la preposición por. Luego, comprobamos que sea un sintagma preposicional. Si no es un sintagma preposicional, no puede ser agente. Y luego vemos si el complemento agente de la oración pasiva, al transformarla en activa, se convierte en sujeto, entonces estamos ante un complemento agente. Por ejemplo, las llaves fueron encontradas por mi madre. Vemos que la oración está en pasiva, que aquí tenemos un sintagma preposicional que empieza por, y ponemos que es nuestro complemento agente. Vamos a pasar la activa, a ver si el complemento agente pasaría a ser el sujeto. Mi madre encontró las llaves, por lo tanto, por mi madre es complemento agente. ¿Vale? Este es de los más fáciles. Si la oración no está en pasiva, nunca un complemento agente puede estar en esta oración. Nos quedan solamente dos tipos de complementos. El atributo, que también es muy sencillo, porque solo va a aparecer con los verbos copulativos. Recordemos cuáles eran, que eran ser, estar y parecer. Y va a ser sustituido por el pronombre lo. Por ejemplo, estas chicas son un regalo. Son el verbo, vemos que es un verbo copulativo, pues automáticamente estas chicas lo son, pues tenemos un sintagma nominal, atributo. No os confundáis poniendo que sea directo, porque se sustituye por lo, porque tenéis que ver que estamos ante un verbo copulativo. Y ya el último, que a muchos o muchas os trae la cabeza loca, que es el complemento de régimen. Vale, el complemento de régimen, aunque parezca muy difícil de encontrar, es muy sencillo. ¿Qué le pasa a este complemento? Es un complemento que es exigido por los verbos, es decir, es un complemento que no se puede eliminar. Es necesario, si no el verbo se nos queda cojo. Entonces va a aparecer en verbos como por ejemplo confiar en, contar con, es decir, verbos que tienen una preposición y que necesitan de algo más. ¿Cómo lo identificamos? Como estamos diciendo, lo exige el verbo y va introducido por una preposición. Esas son dos cosas fundamentales que tiene que tener para ser de régimen. Si no, no estamos ante un complemento de régimen. Podemos sustituirlo por eso, ello, una cosa. Por ejemplo, contar con eso, contar con ello, contar con una cosa. ¿De acuerdo? Pero sin duda, un truco que es con el que yo siempre he aprendido este complemento, y aunque parezca una tontería, funciona siempre, y es que usáis este complemento si no tenéis muy claro como descarte.
Es decir, cuando vosotros tenéis una oración y no podéis decir es complemento directo, es indirecto, es circunstancial, predicativo, atributo, no puede ser ninguna otra cosa, entonces ahí vamos a tener nosotros nuestro complemento de régimen. ¿De acuerdo? Cuando no pueda ser ningún complemento, es el de régimen. Como vemos en este ejemplo, cuento con tu ayuda. Nosotros señalamos el verbo cuento. Y tenemos aquí un complemento, por lo pronto, que va iniciado con una preposición. Por lo tanto, es un sintagma preposicional. Y vemos que es necesario. Yo no puedo decir cuento. Me quedo cojo. Normalmente me van a decir, vale, ¿qué cuentas? O con qué cuentas. ¿Vale? Entonces vemos que tenemos los dos requisitos para que sea de régimen. Preposición y exigido por el verbo. Ahora, si nosotros empezamos a hacer la prueba de que es directo, es indirecto, es atributo, es predicativo, vemos que no nos encaja ninguno. Entonces, cuando eso sea así, pues este va a ser nuestro complemento de régimen. No es directo porque no podemos decir la cuento, porque no estamos diciendo cuento, o sea, la cuento no sustituirá realmente con tu ayuda. Tampoco es predicativo, tampoco es circunstancial, entonces es de régimen. Hasta aquí llegaría el vídeo y hemos visto todos los complementos. Entonces, aunque la sintaxis sea una parte práctica de la lengua a la hora de analizarla, es importante que sepáis muy bien la teoría. Es decir, que sepáis qué es cada complemento y sobre todo cómo se analiza. Porque si no, no vais a saber analizar una oración. Es decir, vosotros tenéis que saber que el directo, si yo paso una oración a pasiva, el directo va a pasar a ser sujeto. O tenéis que saber que el predicativo tiene que ser la mayoría de las veces un adjetivo y que va a concordar con el directo y con el sujeto. Es decir, tenéis que saber la teoría para poder realizar correctamente el análisis. Y nada, hasta aquí el vídeo. Termino con unas 50 oraciones que tenéis aquí por si queréis practicar y dejad en los comentarios cualquier duda que tengáis. Y nada, espero que lo hayáis entendido, que os haya gustado y si es así, pues que os suscribáis al canal y que estéis atentos para próximos vídeos. Hasta luego.